hecho para no perder tiempo. Y estoy enlazando el MATLAB y el Simulink como ya lo habíamos visto. Esto para que con el Simulink yo pueda linealizar el modelo. Entonces, lo que estoy haciendo aquí con este programita que elaboré es que yo le voy a dar aquí desde MATLAB, le estoy dando el tiempo final de la simulación, el paso de integración con el que lo voy a resolver, las condiciones iniciales, PDO es el tiempo en el que voy a linealizar. Por lo siguiente, me regreso a la pizarra y ahorita volvemos. Habíamos hecho un ejemplo en el cual teníamos un punto de operación en 1,0. Habíamos tenido en el ejemplo, y ya lo tienen por ahí ustedes, 1,0. De hecho es transpuesto, déjenlo, pongo como debe ser para no andar con transpuestas. 1,0 y un U0 igual con 0. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos hablado, pero vamos a comentarlo una vez más. Hay gente en espera, pero me está tapando aquí, no me deja ver quiénes son. Ahí está. Ya lo hemos comentado, pero lo vuelvo a comentar porque ahorita toma mayor relevancia. Vimos que tenemos una ecuación no lineal de segundo orden. Y que dentro de esta ecuación vamos a tener dos variables internas. Entonces, el punto de operación significa que cuando la entrada es 0, x1, la variable interna 1, está en 1, y x2, la variable interna 2, está en 0. Es decir, que si yo tengo unas gráficas con el tiempo, aquí sería el vector X y aquí sería la excitación. Vamos a desplazar un poco el 0. Bueno, vamos a ponerlo ahí, no hay problema. Quiere decir que si viene el escalón, porque lo estamos haciendo ante un escalón, por ejemplo, y en el ejemplo de MATLAB está armado para un escalón, pero eso no significa que no lo pueda yo modificar para otro tipo de entrada. Claro que sí se puede. Se supone entonces que cuando U es 0, en ese mismo instante, una variable de estado, ya una vez linealizada, hablemos mejor de una variable interna, va a estar en 1 y la otra variable interna va a estar en 0. Sin embargo, al resolver esto, las condiciones iniciales que se están considerando son 0, 0. Quiere decir entonces que en realidad lo que se tiene es que las dos están partiendo de aquí, del 0, 0. Esto no es cierto. Sin embargo, este se dio como un punto de operación para
ejemplificar el desarrollo. Lo que vamos a ver en el MATLAB ahorita, entonces, es que yo voy a ejecutar, voy a resolver esta ecuación no lineal para una entrada escalón. Quizá estas condiciones puedan ser ciertas, válidas para algún otro tipo de entrada, pero desde el momento en que la entrada es 0, pues ya no hay coincidencia. Entonces, para hacer realista este ejemplo, para no dejarlo aquí con estas condiciones, con este punto de operación hipotético, porque al final de cuentas eso es un punto hipotético, para darnos cuenta del desarrollo del procedimiento, más bien dicho, del procedimiento de linealización. Entonces, voy a resolver esta ecuación al escalón. ¿Para qué? Para conocer su respuesta real, cómo es que está evolucionando las variables internas x1 y x2 respecto a el escalón aplicado. De tal manera que yo voy a agarrar tiempo que me permita tener el punto de operación, por ejemplo, en este tiempo. Entonces, para este tiempo ya voy a tener un punto de operación real en donde x2, x1 y u ya va a tener un valor correcto respecto al comportamiento de la ecuación. Ya no algo hipotético para ver el desarrollo. El modelo, la linealización, queda igual. Si ustedes observan, simplemente el punto de operación va a influir al evaluar los jacobianos, pero los jacobianos seguirán siendo los mismos, porque las funciones que sacamos de aquí, las dos ecuaciones simultáneas de primer orden diferenciales, siguen siendo las mismas. La extracción de las ecuaciones internas de una ecuación diferencial de enésimo orden no cambia el procedimiento por el hecho de cambiar el punto de operación. Y lo mismo para B, etcétera, ¿no? Para C y para D. Únicamente se va a ver modificado aquí, al momento de evaluar el jacobiano, porque cambian hasta que se evalúa en otro punto de operación. Entonces vamos a ver la importancia de elegir el punto de operación. Ya en la realidad estaríamos obteniendo el punto de operación sobre el conocimiento del proceso. Suponiendo que este sea nuestro proceso, dado por esta ecuación no lineal diferencial, y que sepamos cuáles son las variables internas, no sé, temperatura y presión, por ejemplo. Que esto sea temperatura y que esto sea presión. Entonces, nosotros tenemos que conocer el valor de la presión instante de tiempo para un mismo valor de entrada, de tal manera que podamos obtener para este valor de entrada la presión y la temperatura están en tal valor. Y ese será nuestro punto de operación. Habíamos visto el caso lineal, el caso univariable, perdón, en donde vemos que efectivamente queda tangente a la curva, pero ahí estábamos linealizando unas funciones que no eran ecuaciones diferenciales. Y lo que me da la ecuación diferencial es la dinámica, ¿sí? Y estas funciones, aunque pueden tener términos trigonométricos, exponenciales, como fue un caso que vimos, al final de cuentas no me está dando un comportamiento dinámico.
Simplemente es una ecuación que para una determinada entrada voy a obtener una determinada salida, pero no es una ecuación diferencial. La ecuación diferencial se comporta distinto a lo que son estas funciones univariables que vimos. Por lo tanto, cuando vemos ya la solución de esto, no esperemos ver una curva, una recta tangente al punto de operación. Lo que estamos obteniendo con la ecuación linealizada es tratar de reproducir el comportamiento de la ecuación diferencial aproximada, porque ya sabemos que no lo vamos a hacer, no lo vamos a conseguir. Entonces, ahí hay varias cosas. Como ecuación diferencial, al resolverla, lineal, no lineal en este caso, pues va a tener un periodo transitorio. Y dependiendo de los efectos no lineales que se vean reflejados en la ecuación, que contenga la ecuación, mejor dicho, pues va a llegar a un estado estable o más o menos estable. Entonces, ¿en dónde considerar el punto de operación? Considerar el punto de operación. Hemos dicho, pues, en el que esté trabajando el proceso. Sin embargo, aquí vamos a ver ahorita en el MATLAB que sí hay una gran diferencia al momento de elegir el punto de operación y qué queremos que nuestra ecuación reproduzca, nuestra ecuación lineal. ¿Queremos que reproduzca el transitorio? ¿Queremos que reproduzca el estado estable? Definitivamente, una sola ecuación linealizada, tengan de una vez presente que no va a ser capaz de reproducirme el comportamiento que lineal sí puede. Acuérdense de aquel dibujo inicial que les puse, el comportamiento no lineal, linealizado. ¿Sí? En una cierta región, en una cierta región, en una cierta región, nada más. Entonces, no esperemos que mi ecuación linealizada me reproduzca todo lo que esté en azul. Me va a reproducir cierto comportamiento en una región específica. Quiere decir que cuando yo ejecute la solución del modelo linealizado, no me va a reproducir esto, sino me va a reproducir cosas así. Aproximado esto, aquí, aproximado esto acá, dependiendo de donde se haya linealizado. Y van a ver que va a haber una gran discrepancia entre lo no lineal y lo lineal. Pero no pierdan de vista que lo lineal es exclusivamente en esta parte donde se está linealizando. No esperemos, repito, que la ecuación linealizada nos dé esta gráfica. Es que estoy ejecutando o estoy resolviendo la ecuación no lineal. ¿Para qué? Para saber su comportamiento, para elegir un punto de operación para la entrada y para el vector de variables internas. Puntos que ya van a existir en la función. Aquí no teníamos certeza cuando pusimos aquí el punto de operación 1, 0 y la entrada 0. Realmente no teníamos la certeza que estos dos valores tienen que suceder cuando la entrada sea 0. Por lo tanto, el punto de operación
no se podría considerar como válido. Recuerdan en el caso de la compensación, acá está una rama, cómo teníamos que estar en la rama para que el valor de ganancia fuera válido, y que si calculábamos un valor de acá, fuera de un valor de ganancia, fuera de la rama, este valor no me iba a reflejar el comportamiento realmente del proceso, sino que me lo iba en el punto que nosotros comportamiento en algún otro punto sobre la rama. ¿Cuál? Pues el que tuviera asociada esta ganancia, pero no el comportamiento que yo espero de un polo en esta posición. Algo similar, sin que sea igual, algo similar es acá. Yo propuse este punto de operación, pero este punto de operación realmente nunca va a suceder en esta ecuación. Y ahorita vamos a ver que ese punto de operación nunca sucede en esta ecuación. Por lo tanto, estábamos tomando unos valores que no existen en la solución. Por lo tanto, la función de transferencia que obtuvimos, una vez resuelta, pues ni de cerca iba a reproducir algo de esta, porque el punto de operación ni siquiera existe. No sé si queda clara esas ideas antes de pasar al MATLAB. Me interesa que queden claras para que ahorita que estemos al MATLAB entiendan qué estoy haciendo ahí. ¿Alguna duda, preguntas? Profe, y conforme vamos analizando la ecuación no linealizada, conforme se va analizando también va, pues por así decirlo, cambiando el punto de operación, ¿no? Porque nos estamos desplazando a lo largo de toda, pues, la gráfica. ¿Es Sí, así o me estoy equivocando? el punto de operación pues iba cambiando, pero se supone que uno le está dando las condiciones para una entrada, para un valor, para un tiempo específico. ¿Sí? Sí, esto va a seguir cambiando, XY, X1, X2, perdón. Por lo tanto, aquí pues podríamos considerar otros puntos de operación distintos. Eso es cierto. Acuérdense que el sistema no lineal, acá regresando a esta gráfica azul, todo esto que está así como montañas que le pongo, pues son todos los puntos de operación en los que puede operar el sistema. Entonces, si yo resuelvo este modelo no lineal, esta ecuación no lineal, pues va a estar formada por el conjunto de todos los posibles de operación que puede presentar el proceso para un tiempo determinado, para un valor de entrada determinado. ¿Sí? Aunque parta de unas condiciones iniciales. Son dos cosas distintas. Una cosa es el punto de operación y otra cosa son las condiciones iniciales. Ambas se tienen para analizar esto. ¿Alguna duda, preguntas? Pero Pues, ahí no te escucho. las condiciones iniciales va a ser el punto de partida, por así decirlo, para el ¿cómo se llama? El punto de operación, o Sí, son aparte. las condiciones iniciales te indican en qué momento el proceso está para empezarlo a resolver. Condiciones iniciales 0 significa, recuerdes, que el proceso parte del reposo, o sea que está apagado, digámoslo así. Por eso parte aquí del 0. Parte del reposo está apagado, lo arranca en el proceso y empieza a trabajar. Y dentro de todo ese periodo de trabajo va a haber algún punto de operación de interés. El punto de operación, si le dan el 00, pues lo estarían trabajando para el reposo, para cuando esté apagado.
si le dan el punto de operación 0, 0. Entonces, si le dan unas condiciones iniciales distintas de 0, por ejemplo, estas que lo que vi acá, no, este es punto de operación, no sé, 1, 1, pues quiere decir que están agarrando el comportamiento del sistema cuando las dos valen 1, que aquí nunca va a ser 1 las dos, ¿no? Le estaríamos aquí en 1 y las dos partirían de aquí. Y de aquí empezarían a resolverse. Nada más que qué condiciones está en un determinado, con una determinada carga de proceso para encontrar realmente sus condiciones iniciales. Para una determinada carga del proceso, en dónde está la temperatura y en dónde está la presión, para tomar condiciones iniciales válidas. Porque si ustedes toman condiciones iniciales arbitrarias, no hay garantía de que el resultado que obtengan de la solución del modelo no lineal sea una solución válida, que refleje realmente lo que está pasando en el proceso. Entonces, las condiciones iniciales juegan un papel muy importante, pero las condiciones iniciales me dicen nada más en dónde está el proceso cuando lo empiezo a resolver, en dónde está operando el proceso cuando lo empiezo a resolver. Y el punto de operación me indica cuánto vale cada variable interna para un determinado valor de entrada. En dónde están las variables internas para un determinado valor de entrada. Es la diferencia entre uno y otro. Preguntas, dudas. Entonces vamos al MATLAB. Vamos al MATLAB para ver eso. Entonces, armé ese código. Este es el modelo que ya vimos la vez pasada. ¿Y qué estoy haciendo? Le estoy dando el tiempo final de simulación, el paso de integración, las condiciones iniciales y le estoy dando un valor de tiempo. Lógicamente tiene que estar entre 0 y el valor final, que es 6. ¿Por qué? Porque en ese tiempo voy a captar el valor de las variables internas y de la excitación para tomarlas como el punto de operación. Y con ese punto de operación voy a linealizar. Voy a linealizar aquí con ese punto de operación que tomé de la solución del modelo no lineal. Ajá. Entonces, ahorita lo tengo en un valor cualquiera, 5.5, con un tiempo de simulación de 6. Vamos a echarlo a andar. Y después vamos modificando el punto de operación para que vean el efecto que tiene. Esto se llama ecuación diferencial ordinaria no lineal. Es decir, a la gráfica, ahí está, mira. Para este tiempo, 5.5, la variable de estado o la variable interna, para referirnos de mejor manera, la 1 está en 2.3748, la 2 en 0.3054. Aquí está el punto de operación. Esto sucede para una entrada que vale 1, pues es un escalón. Para un tiempo distinto de 0, el escalón siempre va a ser 1. Y ya linealizando para esta
punto de operación y lo pueden hacer sobre lo que ya tienen ahí. Si quiere, copien el punto que ya se obtuvieron en la clase pasada y obtendrán esta función de transferencia. Esta función de transferencia va a tratar de reproducir en la región del punto de operación el comportamiento que nos daría el modelo no lineal. ¿Sí? Entonces, ahora sí vemos la gráfica y van a ver. Esta línea perpendicular al eje X, roja, la puse para señalar el punto de operación. Yo le estoy dando 5.5. Ahora, antes, las líneas delgadas, las que le pongo acá continuas, en este caso esta azul y esta como anaranjada, son el resultado de la ecuación no lineal. Esta es X1 y este es X2. Sé cuál es cuál porque armé el circuito en Simulink, entonces sé cómo las puse. Eso ustedes lo van a identificar cuando lo hagan, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestra definición que hicimos de variables internas para obtener las n ecuaciones diferenciales simultáneas primer orden, a la variable 1 le asignamos la variable de salida, recordarán. Y a la variable interna 2, su primera derivada. Entonces, esta en azul, que va subiendo, es la variable interna 1, pero a la vez es la salida del sistema. Y esta que está aquí como anaranjadita, rojita, es la variable interna 2. Y las variables obtenidas, las variables internas obtenidas del modelo lineal, para diferenciarlas, las puse a base de puntos, de tal manera que se ven más gruesas. La amarilla corresponde a la variable 1 interna y esta morada a la variable interna 2. Ajá. Entonces vean cómo hay una fuerte discrepancia. Ajá. O sea, si ustedes esperaban que esta amarilla, que es la salida del sistema linealizado, la solución de esta función de transferencia, me reprodujera la azul, que es la salida del sistema no lineal, pues no. Ajá. Pero se supone que me está reproduciendo aquí en la vecindad del punto de operación. Entonces, al resolver yo el modelo no lineal que me da esta curva, estos puntos, este de aquí abajo y este de aquí arriba, son los que se muestran aquí como punto de operación. X1 2.3, X2 .3054 para la entrada unitaria. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo mi punto de operación lo tomo casi al principio? ¿Para qué? Para tratar de reproducir estas curvas. Esta curva que se ve aquí en azul y esta curva que se ve acá en rojo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el haber tomado el punto de operación en 5.5, lo que estoy tratando de reproducir es esta región de aquí para la variable interna 2 y esta región de acá para la variable interna 1. Por lo tanto, lo que está en amarillo se supondría que es lo que está pasando aquí.
y lo que está en morado, lo que está sucediendo acá. Vamos a mover el punto de operación a un valor cercano al inicio donde estamos teniendo el transitorio, porque si ustedes observan en la roja delgada, que es la variable interna 2, pues aquí prácticamente ya estamos hacia el estado estable. ¿Sí? Acá seguirá. Puedo aumentar el valor de la simulación, vamos a hacerlo. Vamos a ponerle, no sé, 25. Eso es lo importante de saber programar. Todo esto, a propósito, no sé si es de este grupo o del otro, no recuerdo, pero en las bitácoras pusieron recientemente un comentario, hoy, ayer, algo así, en donde comentan que dice, y si es de aquí, pues ya se identificará quién es. Dice, ¿cómo decía? Se me fue. Que no podían encontrar algo del programa, no recuerdo qué es, porque no conocían a fondo el MATLAB y no sabían qué función les podía realizar esa tarea específica, y que entonces se iban a dar a la tarea de programar esa rutina, esa sección. Pues sí, el MATLAB trae una parte de ser programado, porque el MATLAB no tiene funciones para todo. Tiene funciones esenciales, básicas, bueno, no tan básicas otras, ¿no? Digamos, de mayor uso. Pero cuando ustedes necesitan una tarea específica, es muy difícil que encuentren un programa, un paquete computacional que les traiga la función que hace exactamente lo que ustedes quieren. Entonces, es como si ahorita dicen, no, la práctica 3, ¿no? Donde tenían que encontrar el punto de intersección para encontrar la ganancia. Es como si dijeran, pues es que yo necesito una función que me haga eso. Pues no la trae. Entonces tienen que armar la rutina a través de la programación. Y peor sería que dijeran, entonces el MATLAB no sirve. Voy a buscar otro programa que sí traiga esa función. Y pónganle ustedes que lo encuentran. Y luego necesitan otra situación distinta. Y ese programa pues ya no la trajo. Pues ahora van a buscar otro que sí traiga lo que ustedes necesitan. Entonces sería una carrera de nunca acabar, de estar busque y comprando programas, paquetes computacionales para las tareas específicas que necesitan. Eso se resuelve programando y usando funciones que ya trae. Por ejemplo, yo aquí en esto, pues estoy usando el Simulink, estoy usando la linealización del propio MATLAB, simplemente estoy adecuando un programa para que me dé lo que yo quiero. ¿Sí? O sea, si yo espero encontrar una función que me haga todo lo que están viendo ahorita, pues no la trae. Y ahí está la fortaleza de este MATLAB, que con una poca de programación ustedes potencializan el MATLAB. Entonces, aquí ya le cambié a 25 el tiempo final. El punto de operación tiene que ser el mismo porque no lo he cambiado, sigue en 5.5. Le amplié el tiempo de simulación porque aquí, en donde está esta línea vertical, que es el punto de operación, la variable interna 2, pues prácticamente ya está en el estado estable. ¿Sí? Entonces, yo lo que pretendo con mi modelo linealizado es reproducir el estado estable de la variable interna 2. Y aquí, pues sigue aumentando, pero vemos que no tiene fuertes variaciones, oscilaciones,
por ser no lineal, no necesariamente va a llegar al valor de referencia, además de que no hay control aquí. Y entonces lo que estoy tratando de reproducir con la línea amarilla, que es el modelo linealizado, es el comportamiento del sistema en esta región, donde está el punto de operación. Digamos que esta línea amarilla, que es la solución del modelo linealizado para la salida, para la respuesta, es un zoom si viéramos cómo se comporta aquí. ¿Sí? O sea, no estoy tratando de reproducir todo el comportamiento azul. Ahora, lo que les decía, voy a tomar el punto de operación aquí al inicio, en donde están sucediendo los eventos transitorios fuertes del programa, del sistema, de la ecuación no lineal, con la finalidad de tratar de que mi modelo linealizado me reproduzca el transitorio. Al ponerlo aquí, lo que estoy tratando de hacer es reproducir lo que está pasando aquí y lo que está pasando acá. Evidentemente no me va a reproducir el transitorio, porque no corresponde a la sección transitoria. Entonces voy a cambiar este punto de operación cercano aquí. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí donde está sucediendo los efectos transitorios, donde está la subida, no sé, punto 7. Punto 7. Le voy a dar un tiempo 7. X.7 significa que el tiempo vale punto 7 y que en punto 7 la solución no lineal, o sea, el comportamiento real, vale punto 4871. Y en la otra variable, en punto 7, acuérdense que tiene que ser para el mismo instante, vale punto 194. Estos valores, el programa los extrae solos, no tengo que dárselos yo. Yo nada más le doy el tiempo en el que quiero el punto de operación. En este caso va a ser punto 7, más o menos, ¿no? Para tratar de que mi programa o mi ecuación linealizada, quiero quitar eso que me estorba. Bueno, quién sabe qué hice. Me reproduzca el transitorio. Voy a cerrarlo. Como quiero al principio, pues no tiene caso ponerle punto 25. Vamos a ponerle, no sé, como quiero el transitorio, 3. Y quiero que en el tiempo puntos, porque si no lo encuentro me va a marcar error, por la precisión. Ya lo trabajaron ustedes eso, ¿no? Que si no encuentra el punto exacto, les marca un error y entonces hay que ponerle ahí algo más, ¿no? Bueno, vamos a ver. No encontró el punto 7. Vamos a ponerle punto, como va de punto 001, punto 72. Muy cercano, ¿no? Al punto 7. Ahora sí lo encontró. Vean. La línea continua es la no lineal. Esta nuevamente la roja corresponde a la variable interna 2. La línea continua azul corresponde a la salida y a la variable interna 1 del proceso no lineal. Aquí sí se ven los puntitos, miren. La línea punteada, la amarilla, esta que está aquí, naranjada, algo así, corresponde a la salida del sistema y a la variable interna 2. Y esta punteada morada corresponde a la variable interna 2. Fíjense cómo le estoy dando el punto de operación en la parte del transitorio, me está reproduciendo más o menos el transitorio. Evidentemente no se van a confundir las dos gráficas, no se van a traslapar, porque una es un modelo lineal y la otra contiene efectos no lineales que la punteada no tiene. Entonces, evidentemente, no hay manera de que los reproduzca.
Vamos a ampliarle, no sé, a 10 la simulación para ver cómo se va viendo. O a 15, ¿no? Un poco más grande. Le había dado 3 para ver el detalle. Ahí está. Estoy tratando de reproducir esto, esta región, en donde estoy poniendo el punto de operación. Fíjense cómo ya, por ejemplo, aquí en 4 o 5 de tiempo, la amarilla, que es el modelo linealizado, nada que ver con la realidad, que es la azul. ¿Por qué? Porque no estoy tratando de reproducir toda la línea, toda la respuesta azul, sino que estoy tratando de reproducir en la vecindad del punto de operación, que es el transitorio. Ajá. Y vean como la morada gruesa no está traslapada con la delgada roja, que es la no lineal, que es la real, porque no estoy tratando de reproducir esto, estoy tratando de reproducir la vecindad del punto de operación. Y si ustedes observan, sí se está consiguiendo más o menos una aproximación al punto de operación, una reproducción de la realidad en el punto de operación. Lo voy a acercar más, le puse 3, le voy a poner 2 para ver el efecto, un zoom ahí, tiempo final 2, para ver más cercano. Vean cómo está, en la medida de lo posible, reproduciendo los efectos no lineales en el transitorio. Aquí al inicio sí va traslapada, luego ya se empieza a separar, pues esto es lineal, es una ecuación linealizada, esta es una ecuación lineal. Esto es la respuesta de la linealizada, la continua es la respuesta de la no lineal. Y me está reproduciendo en la vecindad de este punto de operación. Eso es lo que quiero que entiendan, que les quede claro. Todo el desempeño, toda la solución de la ecuación no lineal. Estoy reproduciendo los efectos en la vecindad del punto de operación. ¿Sí? Pues esto mismo lo van a tener que hacer ustedes como parte, todavía no decido si como una práctica o como una actividad. Pero este mismo programita que haga todo esto, lo van a tener que hacer ustedes para ver en diferentes ecuaciones no lineales. ¿Sí? Ahorita les voy a poner un ejemplo para que lo trabajen a mano. Y ya lo traigo aquí elaborado el programa. Me salí del... ¿Siguen viendo el MATLAB? No, ya no. Entonces le di cerrar. Vamos a compartirlo otra vez. Es que le di cerrar a la gráfica, no sé qué le di, pero le di algo. O sea, ya traigo armado el diagrama bloques de ese otro ejemplo, y este programa es el mismo. Nada más le habilito aquí unas cosas, le cambio, por ejemplo, el nombre del modelo, y le muevo los parámetros del punto de operación, etcétera, pero en sí el programa es el mismo. Lo único que va a cambiar es las condiciones iniciales y el programa de Simulink. Preguntas, dudas, antes de salirme de MATLAB, para aprovechar las gráficas, si hay alguna duda con las gráficas, con lo que se obtuvo aquí en el MATLAB. Preguntas, dudas. Fíjense, así con la modalidad en la que estamos, se ha podido ver todo esto directamente en el MATLAB. En presencial, pues se lo tienen que imaginar más, porque en el pizarrón ahí no tengo yo el MATLAB. Tratar de usar el cañón y el MATLAB, pues está difícil, porque
Yo no tengo laptop para llevar y proyectar. Y por otro lado, luego el cañón. Lo apañan los de humanidades, procesos, todos esos que dan las materias de procesos y todos esos que les dan puro proyector, ¿no? Bueno, entonces cuando uno va, pues ya no hay, porque ya los tienen casi para su uso particular. Entonces, vamos a ver, bueno, les voy a poner este ejemplo para que lo trabajen ahorita. Y me digan a qué llegaron. Ejemplo. Linealizar la ecuación que describe el movimiento de un péndulo. Si ustedes recuerdan de física, pues esta es una ecuación no lineal. El cual, o sea, el movimiento, el cual está dado por la ecuación m teta b' más b teta prima más mg sobre L seno de teta igual con 0. Si ustedes recuerdan la figurita del péndulo, esa que vieron en física, se tiene lo siguiente. Se tiene una sección fija. Aquí hay una unión, de donde aquí pende esta es su posición normal. Este es el desplazamiento angular. Quizá algunos hasta vieron este modelo en modelado, ¿no? Esto aquí en este punto, en la unión del hilo con la parte fija esta, hay un efecto de viscosidad, de fricción, dado por la viscosidad. ¿Sí? Este efecto que se hace aquí. La bolita, pues tiene una masa. Por la constante gravitacional. Y esta es la longitud del hilo del que está agarrado la bolita, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? El modelo de eso es esto. Donde M pues, es la masa del péndulo. L, longitud. B, constante fricción, viscosidad. G, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración, ¿no? La G de aceleración. Les dije constante gravitacional. Bueno. Linealizar. Bueno, aquí para
linealice, linealizar, para, ¿cómo le pondré aquí? Vamos a ponerle mejor así. Dejar expresado el modelo lineal. En términos del punto de operación. Esto es bien común, que un modelo linealizado, ustedes lo trabajen y lo dejen expresado en términos del punto de operación. Si ustedes se fijan, no les he dado valores de masa, ni de longitud, ni de la constante de fricción. Bueno, aquí falta decir teta, desplazamiento angular. Para que una vez que ya obtengan el modelo, pues ya independientemente de los valores de aquí, pues ya nada más sustituyan y ya tienen para diferentes situaciones, para diferentes casos, para diferentes péndulos. De otra forma, están muy acostumbrados ustedes a que les den los valores y en vez de trabajar el modelo algebraico, desde el principio sustituyen valores para ir trabajando valores numéricos y que se les facilite más el procedimiento que ir arrastrando todas estas variables algebraicas. Entonces, aquí no pretendan sustituir el 9.8, sino que dejarlo en todo, ¿no? Ahora, aquí como es constante, pues podrían hacerlo e ir arrastrando esa constante, pero pues lo ideal es trabajarlo todo así algebraico. Entonces, ya que lo tengan linealizado, damos valores y lo llevamos al MATLAB para ver cómo se comporta el modelo no lineal y cómo se comporta el modelo linealizado que ustedes obtengan ahorita. A ver, trabájenlo y díganme la solución. Puesto que voy a tener aquí, más bien, puesto que tengo un sistema no lineal, acuérdense, aquí hay una función trascendental. De segundo orden, eso va a significar que voy a tener dos variables internas. Por lo tanto, mi punto de operación lo debo definir en términos de esas dos variables internas para dejar mi modelo linealizado en términos del punto de operación. ¿Y qué hago? Pues simplemente digo x1, 0, x2, 0. Y estos valores de x1 y x2, 0, o de O, de operación, van a suceder cuando la entrada del punto de operación sea eso. Pero ¿qué observa? Sea la entrada. Pero ¿qué observan en la ecuación? Que es una ecuación homogénea. Es decir, no tiene término de excitación. Por lo tanto, en el punto de operación, y todo eso lo tienen que ver ustedes, ¿no? Cuando se les ponga un caso. Por lo tanto, el punto de operación correspondiente a la entrada no existe porque el sistema no tiene entrada. Entonces, si el sistema no tiene excitación, ¿quién lo va a excitar para que tenga movimiento, para que tenga una dinámica? Todo eso tienen que analizar. Y todo eso es lo que yo pretendo que ustedes lo aprendan. Y me di cuenta en algunas de las actividades que dejé para evaluar el segundo parcial,
que no todos están dispuestos a aprender eso, ¿no? Muchos de ustedes siguen con la idea de aprender nada más, y no es regaño, de aprender nada más la talacha, porque hubo situaciones dentro de las actividades que les puse para evaluar el segundo parcial, en donde había detallitos que tenían que percatarse para poder solucionar adecuadamente la actividad, la tarea, como le quieran llamar, el ejemplo. Y sin embargo, muchos de ustedes se fueron directos, le vieron cara de una cosa y sobre eso se fueron, sin fijarse qué decía, cómo decía, qué hacía, ¿no? Evidentemente no estuvo bien su resultado, ¿no? Porque no lo estaban resolviendo correctamente, porque andaban ustedes por otro lado, cuando en realidad se pedía otra cosa, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? ¿A que el ejemplo estaba complicado? No, a que no se detuvieron a revisar, a ver qué tienen, qué no tienen, qué les piden, cómo se los piden, etcétera. Entonces aquí, supongo yo que muchos de ustedes ni se habían dado cuenta que no había excitación y que por lo tanto no tiene sentido que el punto de operación se marque en términos de la entrada, puesto que la entrada es cero. No existe, simplemente no existe. Es cero. Entonces, el punto de operación no va a estar formado por esto. Por lo tanto, el punto de operación nada más va a estar determinado por los valores en un determinado instante de tiempo para las variables internas 1 y 2 que van dentro de esta ecuación diferencial de segundo orden no lineal. Pues adelante. Toda suya. Díganme cómo les queda. Es exactamente lo mismo que se hizo la vez pasada. A partir de esta ecuación 1, vamos a ponerle el numerito, a partir de la ecuación 1, que es la que nos están dando, que corresponde al péndulo, en una situación más demandante, no se les daría la ecuación, puesto que ya llevaron modelado, se les daría el sistema, tenía que sacar la ecuación no lineal. Pero como desafortunadamente por cuestiones de tiempo, muy pocos, casi nadie, a reserva de que me digan que ustedes sí lo hicieron, ¿no? Llega en modelado a esa unidad de modelado no lineal. Realmente se llega poco, ¿eh? Y los que llegan, pues alcanzan a ver quizá este modelo y algún otro no lineal, pero en su gran mayoría no llegan. Por eso aquí les estoy dando la ecuación ya que refleja el movimiento del péndulo. El procedimiento, repito, es el mismo. Van a tener que obtener las ecuaciones internas del proceso, del sistema, a partir de la ecuación 1. Con esas ecuaciones plantean los jacobianos, los resuelven, y hasta ahí quiero que me dicten cómo les quedan antes de pasar al punto de operación, de la evaluación del punto de operación. Entonces, ¿cómo les quedan?
Entonces me pueden ir dictando las ecuaciones internas. ¿Alguien ya obtuvo las ecuaciones internas? Que me las dicte. ¿Cómo quedó su definición de variables? ¿Quién me la dicta para sobre eso y empezar a... Yo propuse, profe, que x1 sea igual a teta, x2 sea igual a teta prima, Ajá, y a su vez x1 prima sea igual a teta biprima, a teta prima, perdón, ajá, y x2 mi prima sea igual a teta biprima. ok. Entonces, considerando esta definición para todos tenerla y no cambiarla, ¿cómo les quedan las ecuaciones internas del sistema?
¿Se borró lo que tenía acá arriba? Ahí está, ya volvió a salir. Sí, es que a veces sale como un cuadrito, ¿no? La ecuación quedaría, bueno, sería ya despejada, sustituida, sería x2' igual a menos b sobre m x2 menos g sobre l seno de x1. Ajá. La otra sería x1' igual a x2. X2. Ahí está. Y x1 la teta. No, perdón. Ay. No, ¿cómo sería? Ah, Pues sí, teta igual a X1, porque teta es la salida, es la respuesta del sistema. Este ángulo es el que va a ir variando. Ustedes tienen aquí tienen el péndulo en su posición inicial, lo toman, lo abren, lo sueltan. ¿Y quién es mi salida? El comportamiento del desplazamiento angular. Entonces la salida efectivamente pues es X1. Entonces ya están aquí las ecuaciones. Aquí están las dos internas correspondientes a la ecuación diferencial y aquí está la de la respuesta. Por lo tanto, ¿cómo quedan sus jacobianos planteados? A quedará la parcial de F1 respecto a X1, la parcial de F1 respecto a X, la parcial de F2 respecto a X1 y la parcial de F2 respecto a X2. ¿Quién es F1? ¿Quién es F2? Les pregunto. F1 sería x2. Esto es F1. Y arriba sería F2. Y acá sería F2. Y esta viene siendo G. Entonces, ¿cómo queda A ya una vez resueltos los jacobianos? Digo, resueltos las derivadas parciales. Fíjense que en lo que lo resuelven, si uno plantea a B, quedará como la parcial de G respecto a U, pero no hay U. No hay U. ¿Por qué? Porque es homogénea la ecuación. Entonces aquí no está definida B. C queda definido como que la parcial de G respecto a X1, la parcial de G respecto a X2. Aquí sí existe C. Y luego D, ¿cómo queda planteado? Como la parcial de G respecto a U. Pero nuevamente no hay U porque la ecuación es homogénea, el sistema es homogéneo.
Entonces, esta tampoco está definida. Se reduce todo a encontrar A y C. Y aquí se evaluada en el punto de operación, que ya definimos que va a ser esto, ¿no? Y aquí evaluada en el punto de operación. Resolviendo las parciales, cómo les queda A y cómo les queda C. A quedaría 0, 0, 1. ¿Por filas? Sí. Ahí sería menos G sobre L, coseno de X1. Y menos B sobre M. Una vez resuelto las parciales, Quedaría 1 y 0. 1 y 0. Ahí está. Entonces, ¿cómo queda la ecuación linealizada? ¿Cómo queda la ecuación linealizada? Vemos aquí que, bueno, aquí todavía falta evaluar en el punto de operación, perdón. Si uno evalúa en el punto de operación, C, pues ya me quedó constante. Ya no tiene sentido evaluar en el punto de operación. A sí. Entonces A nos queda 0,1 menos GL coseno de X1, pero X1 en el punto de operación es X1 O menos BM. Ahí está ya evaluado el jacobiano en el punto de operación. Ahora sí, ¿cómo me quedan las ecuaciones? Ponerle este colorcito. X1', ¿a qué es igual? A X2. X2', ¿a qué es igual? A menos GL coseno de X1 operación por X1 menos B entre M X2. Por lo tanto, ¿cómo queda la ecuación ya linealizada? Por lo tanto, la ecuación linealizada
es. ¿Cómo queda la ecuación linealizada? Ya tiene que quedar en términos de las variables originales, es decir, en términos de teta. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda ya la ecuación linealizada? Pues simplemente trabajan estas dos. Dicen x2', paso todo del otro lado de la igualdad, más GL coseno de x1 de operación por x1 más BM x2. ¿A qué es igual x2'? Nos vamos al cuadrito de las definiciones. Cómo se definieron las variables internas. ¿A qué es igual x2'? A teta bi'prima. Más GL coseno de x1 operación por x1. ¿A quién es igual x1? A teta. Más BM x2. ¿A quién es igual x2? Teta prima. Y aquí está la ecuación linealizada. Ustedes se podrían ir con la finta de decir, esa no está linealizada porque aquí hay un coseno, una función trascendental. Sí, pero el argumento del coseno es el punto de operación. De Profe, tal... Ajá, en BM no es teta prima, en el último sí, tema. sí. Le puse doble. Gracias. Sí, teta prima, gracias. Bueno, es minúscula, no mayúscula. Vamos a hacerla de nuevo. Les comentaba que podrían decir ustedes, no, pues es que eso no es lineal, porque aquí está el coseno. Sí, pero les decía que el argumento del punto de operación, de tal manera que esto es una constante. Al momento de que ustedes sustituyan el punto de operación y sacan el coseno de ese punto de operación, este término ya es constante. Entonces, el que una ecuación linealizada quede en términos del punto de operación y aparezcan funciones trascendentales o productos o exponentes distintos de uno, que aparentemente daría la sensación de que es un término no lineal, mientras esté expresado o mientras esté en función del punto de operación, ese valor ya se considera una constante. Por lo tanto, ya no es un término no lineal.
y toda la ecuación será lineal. Lo que sigue sería verificar esto en el MATLAB, cómo está funcionando esto, cómo nos está trabajando la ecuación linealizada respecto al modelo no lineal. Pero bueno, eso lo vemos mañana. Y ahorita no alcanza el tiempo. ¿Dudas, preguntas? Yo, profesor, Ajá. ¿cómo sacó la X2' que tiene arriba a la derecha? ¿Está? No. X2'. ¿Está? Sí, sí, esa. Ok, esta me la dictaron. Pero acuérdate que el modelo ya linealizado me queda AX, X igual a X más BU. Entonces, X' es X1', X2'. Igual con A. Es decir, el jacobiano ya evaluado en el punto de operación, es decir, este que está en azul. 0,1 menos GL coseno de X1 operación menos BM por X sin derivar. X1, X2 más B por U, pero en este caso al ser homogénea, U es 0, este término no existe en este ejemplo, en esta circunstancia, en este sistema más que circunstancia. Y entonces dices, ¿a qué es igual X1'? Pues al producto de esta fila por esta columna. ¿A qué es igual X2'? Al producto de esta fila por esta columna. Si se les dificulta extraer X1', X2', etcétera, desde los jacobianos evaluados, pueden armar este modelo matricial diferencial y darse cuenta de las ecuaciones estas, ¿no? Para poder regresar a la ecuación diferencial linealizada. Y luego el complemento de este modelo es Y igual a CX más DU. U nuevamente 0 por ser homogénea, este término no existe aquí, y entonces Y es igual a, como no es una sola salida, es un vector. Fila por X1, X2, a que es igual, en este caso sería teta, que es la salida, a X1. Entonces aquí va 1, 0, de tal forma que el producto de esta fila por esta columna, teta igual a X1. Pero cuando lo hacemos así por una sustitución regresiva, no está involucrada la salida. Pero si lo hacemos matricialmente, como lo plantearon la vez pasada, y hacemos la próxima clase, ahí sí interviene C. Así sale. ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? Ajá. Yo lo hago considerando este subíndice para llevar un orden. Al final de cuentas, tú tienes que resolver cada función respecto a cada variable de estado. Y porque además como A la voy a multiplicar por X y X la ordené de esta manera, X1, X2. Entonces, para seguir todo un orden y no se me descuadre el procedimiento, lo asigno de esa manera.
¿sí? Pero si alguien hubiera hecho una asignación diferente a esto, que X2 fuera teta y X1 teta prima, pues evidentemente aquí le va a modificar, ¿no? Pero va en ese orden. Como este es el 2, pues le digo que es la función 2. Como este es el índice 1, la variable 1, pues digo que corresponde a la función 1. Preguntas, dudas. Si no hay, pues le seguimos mañana. Gracias, profe. Gracias. Hasta A luego. ustedes, Gracias, hasta profe. luego. Hasta luego.